¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a esta charla de webinar en jueves, casi cerrando el día. Mi nombre es Juan Carlos Macías, yo soy el director general de Certificación Digital Online y queremos presentar el día de hoy el tema de la validez legal de los pagares electrónicos. En esta charla estamos participando el licenciado Juan Enrique Aguilar Lemarroy y en un momento le doy el micrófono, pero también queremos invitarlos a que todas sus dudas sean escritas aquí en el chat de la plataforma. Al final vamos a abrir un espacio para dialogar respecto a las dudas que surjan de esta plática que vamos a tener el día de hoy. Y una disculpa con la presentación porque algo tiene esta tecnología que se mueve un poco, cambia de página. Igual voy a tratar de mantenerla en la página de lo que estemos hablando, pero por eso vamos a tener un poquito de movimiento ahí con la pantalla. Entonces, sin más preámbulos, quiero comenzar la presentación, la charla con ustedes y de nuevo sean bienvenidos. Buenas tardes, Juan Enrique, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Buenas tardes, mucho gusto a todos, bienvenidos y gracias por su tiempo. Gracias. Bueno, pues quiero presentar más formalmente al licenciado Juan Enrique Aguilar Lemarroy. Él es abogado por la Escuela Libre de Derecho. También es maestro de Derecho Corporativo en la Universidad Panamericana. Él está certificado como mediador privado número 97 del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Es corredor público también, es corredor número 82 aquí en la Ciudad de México. Y él en el 2016 fundó junto con su hermano Certificación Digital Online. Es una empresa de servicios que nos especializamos en ofrecer una plataforma de firma electrónica y también de digitalizar procesos que actualmente se hacen de manera operativa, de manera manual. Somos expertos en volverlos digitales, ¿no? Todo esto con la relevancia del valor jurídico de los documentos. Buenas tardes, ahora sí, Juan Enrique. Gracias nuevamente, Juan Carlos. Buenas tardes. Vamos a platicar evidentemente de algunos elementos muy jurídicos, muy técnicos, pero evidentemente también les queremos platicar de cómo funciona la herramienta Suite Legal con Certeza, que es la herramienta desarrollada por Certificación Digital Online. Y para eso ahora yo presento a Juan Carlos Macías, el maestro Juan Carlos Macías Hernández. Él es licenciado en Administración y Negocios Internacionales por la Universidad Panamericana. Es maestro en Dirección Estratégica de las Tecnologías de la Información por el Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones. Y además de ser un gran amigo, es director general de Certificación Digital Online. Juan Carlos, si nos ayudas en dar un poquito la introducción y de ahí nos abocamos a los temas legales. De acuerdo, Gracias. muchas gracias, Juan Enrique. Bueno, pues nosotros, Certificación Digital Online, somos una empresa Legal Tech que nos especializamos en proveer servicios y herramientas digitales para que podamos certificar, resguardar y firmar documentos en versión electrónica y obviamente dando cumplimiento a las normas que tienen que ver con el valor jurídico de los documentos electrónicos. Algo muy importante de mencionar, somos una empresa que estamos certificados en ISO 27001, lo que significa que le damos mucha importancia a la seguridad de la información. Y bueno, pues este tema de los pagarés electrónicos y la validez legal de los mismos tiene mucho que ver con la firma electrónica y yo en este caso quiero hablarles acerca de la firma electrónica como una herramienta de eficientación de procesos y esta herramienta que ahora ya se puede utilizar en México con valor legal pleno, nos permite tener muchísima más, nos permite generar procesos mucho más eficientes, reducir tiempos, reducir costos, pero sobre todo algo muy importante, tener el control de los procesos de los documentos que van a ser firmados por medios electrónicos, además sin arriesgar el valor legal de los mismos, ¿no? Esa parte la va a abordar el licenciado Juan Enrique, pero bueno, esto de la firma electrónica a los negocios en México les permitió, incluso en épocas de crisis como la pandemia, que no tuviéramos que depender del traslado de las personas para poder celebrar acuerdos o para poder firmar documentos, para poder llevar a cabo la vida diaria de las empresas, ¿no? Entonces, bueno, la firma electrónica incorporada a los procesos de las empresas nos permite tener procesos mucho más eficientes
y con menores costos y poder llevar a cabo nuestras operaciones diarias, ¿no? Voy a hablar acerca de los tipos de firmas electrónicas. El licenciado Juan Enrique va a hablar acerca de lo que las leyes hablan acerca de las firmas electrónicas, pero yo voy a hablar de lo operativo. Entonces, las firmas electrónicas, como ustedes saben, pueden ser desde un grafo hasta la firma que realizamos cuando hacemos la declaración de impuestos dentro del portal del SAT, ¿no? Que utilizamos un certificado emitido por una autoridad certificadora. En este caso, las firmas electrónicas más conocidas en México y las que nosotros incorporamos a nuestras plataformas de firmas electrónicas son dos. El tipo de firma simple, que es un grafo trazado en un dispositivo que nos ayuda a digitalizar esa firma y plasmarla en un documento electrónico. Y también la firma electrónica avanzada. La firma electrónica avanzada es el uso de certificados digitales que ayudan a identificar a las personas para manifestar su consentimiento dentro de documentos electrónicos, ¿no? Entonces, nuestra plataforma de firma electrónica perfectamente incorpora ambos modos de firma debido a que probablemente en los negocios se ha requerido uno u otro tipo de firma, ya sea la firma simple para cuestiones de relevancia menor o documentos internos de la compañía, o la firma electrónica avanzada cuando querramos llevar a cabo contratos con prestadores de servicios, con proveedores, incluso con clientes, ¿no? Entonces, nuestra plataforma que se llama Suite Legal con Certeza permite perfectamente incorporar ambos tipos, ambas modalidades de firma electrónica. Obviamente, esos procesos de firma electrónica cumplen con los requisitos de validez legal, que de esto nos va a hablar un poco más el licenciado Juan Enrique. Gracias, Juan Carlos. A las personas que se están incorporando, igual les recordamos que si tuvieran alguna duda, nos hagan favor de irlas anotando en el chat de la herramienta y al final de la presentación daremos unos minutos precisamente para responder las mismas. Para efectos de hablar de pagarés electrónicos, pues igual tenemos que verificar los requisitos que a su vez diversas disposiciones señalan para la validez jurídica misma de la firma. Es decir, ya sea que vayamos a firmar contratos o alguna manifestación unilateral o evidentemente pagarés, pues tenemos que vigilar o cuidar que cumplamos con lo que señala Código de Comercio, Código Civil Federal, Código Fiscal de la Federación, Código Federal de Procedimientos Civiles principalmente. Y de estas disposiciones que estamos refiriendo, nosotros identificamos estos 4 requisitos. Esos requisitos son los que nos van a permitir que una firma electrónica podamos llevarla ante una autoridad, en este caso un tribunal, y pueda tener un valor probatorio pleno, ¿no? Que eso es lo que buscamos, una eficacia jurídica al utilizar medios electrónicos. Entonces, ¿cuáles son esos requisitos? Pues ya los estamos proyectando. Primero, que la información generada o comunicada se haya mantenido íntegra o inalterada a partir de su versión final. ¿Qué significa esto? Todos nosotros sabemos, ¿no? Un documento electrónico, por su naturaleza, pues un archivo de Word, un PDF, un PowerPoint, etcétera, pues puede ser alterado, puede ser modificado, puede ser editado. Bueno, ¿cómo vamos a lograr entonces tener esa integridad que refieren las disposiciones que ya mencionamos? Para eso tenemos que auxiliarnos de la norma oficial mexicana 151. La NOM 151 nos va a dar los elementos tecnológicos que a su vez se convierten en elementos jurídicos para cumplir con este requisito, y eso se resume en sellos de tiempo y constancias de conservación. La NOM 151 nos dice que los prestadores de servicios de certificación, y eso es una figura de Código de Comercio, pues son los entes autorizados para emitirnos esos sellos de tiempo y constancias de conservación que nos van a hacer cumplir con este primer requisito. ¿Qué significa? Que el documento electrónico va a tener una huella digital, y si tiene esa huella digital, técnicamente se le conoce como hash. Nosotros vamos a poder demostrar en el futuro que el documento pues no fue alterado durante el tiempo, ¿no? O que el contenido del documento electrónico no fue alterado durante el tiempo. Entonces, evidentemente, el primer punto que debemos de observar es, pues evidentemente, que el documento electrónico tenga sí o sí una constancia de conservación en términos de la NOM 151 para cumplir con este primer requisito.
Las herramientas de CDO evidentemente cumplen con todos estos requisitos. El segundo es que sea atribuible a las personas obligadas. Los diversos códigos, las leyes referidas, no nos dicen cómo, o sea, que sea atribuible a la persona obligada. Por Ministerio de Ley, la firma electrónica avanzada, al haber sido emitida por un ente autorizado, como puede ser un PSC o como puede ser el SAT para la firma electrónica avanzada, se presume ya que la está utilizando a la persona a la que se le generaron los certificados de firma. Pero si no utilizamos la firma electrónica avanzada, utilizamos un grafo o un NIP o un reconocimiento de voz o algún tipo de biométricos, tenemos que agregar ciertos elementos pues, para cumplir con ese requisito de atribuirle al obligado el documento electrónico. Igual, para eso podemos hacer códigos de verificación, podemos hacer lo que se le llama prueba de vida, que son herramientas o elementos, perdón, que tienen nuestra herramienta, y de esa manera vamos cada vez más fortaleciendo ese vínculo entre el documento y el firmante. Más adelante lo voy a recalcar, pero también podríamos agregar fe pública a los procesos de firma electrónica y bueno, con eso pues ya tenemos además el hecho de una presunción legal de certeza al tener fe pública la firma electrónica. El tercer requisito, disculpen, el tercer requisito es que ese documento electrónico sea accesible para su ulterior consulta. ¿Qué significa esto? Para ello tengo que referirme a un principio que existe en Código de Comercio, que es el principio de neutralidad tecnológica. Eso significa que no está limitado el uso de los medios electrónicos a un tipo de software o a un tipo de marca o a un tipo de proceso de manera exclusiva. Puede utilizarse cualquier tipo de tecnología. Y lo que nos dice principalmente Código Federal de Procedimientos Civiles es que, ok, podemos utilizar cualquier tecnología, pero que esa tecnología pueda estar accesible para su ulterior consulta. Es decir, que en caso de desahogarlo, ya una prueba a nivel pericial, en un tribunal o cualquier otra autoridad, pues que esa tecnología pueda ser consultada, ¿no? Y para esto nosotros tenemos también una recomendación que es muy práctica. Mencionaba yo que se pueden agregar la fe pública a los procesos de firma electrónica durante la firma o de manera posterior. ¿Qué significa eso de manera posterior? Pues la emisión de una copia certificada en físico de un documento que electrónicamente podemos considerar como un original. Si cumplimos con estos requisitos, vamos a poder considerar original al documento electrónico y en ese sentido, los corredores públicos estamos expresamente facultados por nuestra ley y nuestro reglamento para emitir copias certificadas de los documentos electrónicos. En consecuencia, la manera más práctica de cumplir con ese tercer requisito que estamos visualizando es entregando pues una copia física certificada del documento electrónico generado cumpliendo estos requisitos, ¿no? Es la manera más fácil de cumplirlo. Y finalmente, el cuarto requisito es que exista una fiabilidad en cuanto al método a través del cual fue generada o archivada la información electrónica. ¿Esto qué significa? Que existen herramientas. Yo mencionaba que los documentos electrónicos de manera natural son editables, ¿no? Y nosotros podemos agarrar y pegar, copiar y pegar, pues un grafo o una firma. Pero, pues eso, si bien podría entenderse como un consentimiento, no vamos a cumplir con ese requisito de fiabilidad en el método si no explicamos correctamente, pues ahora sí que quién fue el que pegó o puso ese grafo en el documento electrónico. Para eso, por ejemplo, la herramienta de certificación digital online va dejando una huella, una trazabilidad de cómo fue que se generó el documento, cómo fue que le llegó al firmante, cómo fue que el firmante aceptó, por ejemplo, el aviso de privacidad, abrió el documento, plasmó su firma, todo eso queda gráficamente en el documento electrónico a firmar y en consecuencia va a existir esa fiabilidad, que es este cuarto requisito al que nos estamos refiriendo, de cómo fue generada la información o cómo fue generada la firma. Si nosotros cumplimos con estos cuatro requisitos, en consecuencia, vamos a tener un documento electrónico jurídicamente válido. ¿Cuál?
cualquiera, o sea, insisto, pueden ser declaraciones unilaterales, pueden ser recibos de nómina, pueden ser contratos, evidentemente, pueden ser aceptaciones de términos y condiciones, etcétera, 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 porque, insisto, la firma electrónica la debemos de entender como una manifestación de la voluntad. Y entonces, ahora, estos requisitos, pues nosotros a su vez los tenemos que plasmar hacia los pagares electrónicos, cumpliendo con algunas otras modalidades que igual vamos a señalar. Si nos ayudas a avanzar, Juan Carlos. Gracias. Se hizo una reforma recientemente a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, donde lo que se resalta es la posibilidad de firmar pagarés electrónicos. Antes de la reforma, a mi juicio, ya existían también los elementos para considerar que los pagarés podían ser firmados electrónicamente, porque el artículo 75 del Código de Comercio señala que son actos de comercio, pues la suscripción de títulos de crédito. Evidentemente, un pagaré electrónico es un título de crédito y en consecuencia, pues un acto mercantil podría ser suscrito a través de medios electrónicos conforme a Código de Comercio, y por eso es que podíamos ya desde antes de la reforma firmar pagarés electrónicos. ¿Qué va a suceder ahora? Porque ese es el gran reto. Nosotros, pues ahora sí que en la escuela aprendimos que un título de crédito como característica es que el derecho en él plasmado pues se encuentra inserto en el documento mismo, ¿no? Y aquí tenemos el reto de tener un documento electrónico que pues no es una impresión, no es un documento al que le hagamos un endoso como naturalmente lo entendemos o que lo pongamos en papel seguridad, etcétera, sino que es un documento que se genera a través de mecanismos electrónicos. Y entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que cumplir? Bueno, pues lo primero que tenemos que cumplir son los 4 elementos que ya refería de validez jurídica de cualquier documento electrónico. Y adicional a eso, pues ya los específicos del acto jurídico, en este caso, pues la suscripción de un título de crédito, que igual vamos a observar. Si avanzamos, Juan Carlos, por favor. Nosotros, yo refería, ¿no? Que antes incluso de la reforma existían los fundamentos para poder firmar un título de crédito, en concreto un pagaré a través de medios electrónicos. Pero bueno, la reforma que se publica el 26 de marzo pasado nos da ya ciertos lineamientos en concretos y que a su vez se convierten en ciertas recomendaciones, no del todo legales, pero sí recomendaciones en la generación del pagaré. Nos, algo muy importante, como decíamos, al no ser un documento físico, sino que vive en el mundo electrónico, pues tenemos que ser muy claros a qué pagaré nos referimos. Una primera recomendación que damos para los pagarés es que los identifiquemos, o sea, les pongamos un número de serie. En Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito no está ese requisito, que el pagaré debe tener un número de serie, pero sí es una recomendación muy práctica porque a través de esa identificación vamos a poder tener la trazabilidad de ese pagaré. Lo que nosotros estuvimos siempre esperando con la reforma a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito eran las disposiciones referidas al endoso y sobre todo a la forma de ejecutar un pagaré. En ese sentido, Certificación Digital Online tiene mucha experiencia en ello. Nosotros podemos igual compartir esas experiencias con ustedes, como son en concreto la manera en que se suscribe el pagaré. Ya decía yo, debe estar identificado con un número de serie, cumpliendo con los requisitos que ya señalamos, pero también ya con esta reforma se refiere a que debe de haber un sistema de información que nos ayude a generar, dice así, transmitir, recibir, entregar y procesar de alguna otra manera los mensajes de datos para llevar una trazabilidad. Por eso es que refiero yo el tema del número de serie de un pagaré para identificarlo de cualquier otro que se firme. Voy a inventar entre Juan Carlos Macías y Juan Enrique Aguilar, pues podemos estar suscribiendo 55 pagarés, ¿no? Pero de esos 55 pagarés, cada uno de ellos deberá tener un número de serie particular para identificar si el día de mañana ese pagaré se cubrió, se pagó y en consecuencia se canceló, porque pues los pagarés electrónicos no se rompen, ¿verdad? Como tradicionalmente hacemos, o no les ponemos un sello de cancelado, sino que debe de haber una constancia adicional
que conlleve la identificación del pagaré original para entender lo que este ya está pagado y en consecuencia cancelado, o bien para hacer el endoso. El endoso del pagaré, a nuestro juicio, igual, pues tiene que ser en un documento, partiendo de que estamos hablando de medios electrónicos, ¿no? Tiene que ser en un documento por separado, donde se ceden los derechos de cobro, ya sea que lo estamos cediendo en propiedad, que lo estamos cediendo en procuración para su ejecución, etcétera, en un documento por separado y que a su vez refiera al pagaré original, ¿de acuerdo? ¿Esto por qué? Pues porque no podemos alterar el documento original. Si nos acordamos, una de las características era precisamente que el documento electrónico pues no se puede alterar. En este caso estamos hablando del pagaré. Si hacemos eso, pues entonces, perdón, si tenemos que cumplir con ese requisito de no alterar el pagaré, entonces cualquier endoso posterior, pues tiene que ser suscrito en un documento adicional que a su vez refiera al mismo. Y la recomendación también, conforme a esta reforma, es que llevemos ese registro, que nosotros identifiquemos la trazabilidad de cada uno de los pagarés que se vayan generando, que se vayan firmando de manera electrónica. Una, no del todo laguna, pero sí es una duda muy común que se da, es que la reforma refiere a un sistema de información que debemos de llevar. Por los antecedentes de la reforma, por la manera en que fue redactada, incluso insisto, por los antecedentes que se fueron dando en la exposición de motivos de la reforma, se refiere a que muy posiblemente Secretaría de Economía, y digo Secretaría de Economía porque pues, es la autoridad encargada de esta reforma, va a emitir algún lineamiento adicional referido a precisamente a esa suscripción de los pagarés. O sea, pareciera, nos hace entender que así como tenemos el portal de la Secretaría de Economía para generar convocatorias o para generar ciertos avisos de carácter corporativo, pareciera que se va a generar también posteriormente algún sistema donde se lleve el registro de estos títulos de crédito. ¿Qué podemos hacer mientras tanto? Mientras tanto, llevemos nosotros esos requisitos, o sea, esa trazabilidad, ese registro de los pagarés, cuántos se suscribieron, con qué monto, con qué número de serie. Con toda esa trazabilidad, nosotros podemos llevar nuestro registro para que si en el futuro se da o no ese lineamiento de que nosotros publiquemos en algún portal de secretaría, bueno, pues simplemente traslademos la información que de por sí ya habíamos recabado. Esto, recuerdo en algunos foros donde se dio el tema de la reforma, se comparaba mucho con las acciones que cotizan en el mercado de valores. Pues sabemos, esas acciones o esos títulos finalmente son electrónicos, no están nunca en físico. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, que se lleva un registro por parte de la bolsa de quién es el suscriptor y si hay algún endoso, cuál es el valor, la fecha, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces por eso insisto en que en la exposición de motivos se hace entender que podría haber un registro de manera oficial para llevar a cabo esa trazabilidad de los documentos y en consecuencia tengamos nosotros pues registro y trazabilidad e identificación de cada uno de los pagarés que vayamos suscribiendo. Si avanzamos, Juan Carlos, por favor. ¿Qué vamos a hacer entonces si tenemos nosotros pues, o queremos firmar pagares electrónicos? Decía yo, el requisito pues va a ser el mismo que para cualquier documento electrónico, llámese contrato, asamblea, etcétera, que vayamos a suscribir de manera electrónica, son los mismos requisitos, pero ya en el caso concreto de los pagarés, pues evidentemente primero debe haber pues, algún acuerdo, ¿no? Entre acreedor, deudor en cuanto a la forma de pago, monto, fecha, etcétera. Eso, pues, como en un pagaré físico. Teniendo ese primer acuerdo, lo que vamos a hacer ahora es suscribirlo a través de medios electrónicos. En este sentido, la plataforma, las siglas que ven ahí, SLCC, significa Suite Legal con Certeza, es la herramienta generada por certificación digital online para la firma de documentos electrónicos y
El proceso se detona, en este caso puede ser pues, por acreedor o por deudor. Tradicionalmente es el acreedor el que está controlando el proceso de firma electrónica. Se ingresa ese proceso y también para entenderlo, es un PDF tradicional como el que todos conocemos, donde ese PDF pues se detona a través de nuestra herramienta y se plasma una firma electrónica con cualquiera de las modalidades de firma que tenemos nosotros a través de CDO. Ejemplo. ¿Qué va a suceder? El deudor, pues en ese paso 3 que tenemos, pues va a ingresar a la plataforma, el acceso es en un formato web, acepta aviso de privacidad, lee el contenido del pagaré, va a utilizar o seleccionar algún método de firma, que igual Juan Carlos nos puede dar algún tipo de aclaración sobre los diversos tipos de modelos de firma que tenemos, y en consecuencia, por favor, perdón, y en consecuencia tener también ese enlace para descargar el documento electrónico. Si nosotros hacemos ese proceso, jurídicamente va a ser válida la firma de ese pagaré y entonces cumplamos con esas recomendaciones que referíamos hace unos minutos en el sentido de tener una identificación del documento electrónico. Con eso no vamos a tener duda de qué título de crédito estamos refiriendo y en consecuencia con ello vamos a poder también presentarlo válidamente ante una autoridad. Si avanzamos, Juan Carlos, por favor. Perdón, hago un comentario. Ahorita igual por cuestiones de tiempo no podemos ser demasiado explícitos sobre el uso de la herramienta, pero la intención evidentemente es que aquellas personas que tengan interés en conocer bien cómo funciona la suite legal con certeza, nos hagan, nos lo hagan saber y podemos hacerles una demostración, etcétera, ¿no? Para que tengan la información más completa. Bueno, ya que firmé mi documento electrónico, porque cumplí con los requisitos de validez que referíamos, porque cumplí además con esa recomendación de identificar el número de serie del pagaré, etcétera. Bueno, ¿qué sucedería si yo lo tengo que llevar ante la autoridad? Que esa es la duda natural de un pagaré, ¿no? ¿Cómo lo ejecuto? ¿Qué es lo que llevo? Bueno, la experiencia que tenemos nosotros, y ahí también es importante recalcar, certificación digital online no solamente provee la herramienta de firma electrónica, también brindamos un acompañamiento legal para que ustedes utilicen las herramientas digitales y tengan eficacia jurídica plena. O sea, que no solamente sea el utilizar la herramienta de firma y que en consecuencia, pues luego cómo lo llevas al tribunal. Bueno, si tú esto lo llevas al tribunal, decía yo que lo más fácil es que lo agregues en fe pública posterior, en este caso en una copia certificada físico, y que esa sea la manera que lo exhibas. Si avanzamos, Juan Carlos. Gracias. Ahora bien, nosotros podemos perfectamente, decía, agregar fe pública al proceso de firma de cualquier documento. Pagaré, contrato, recibo de nómina, cualquier documento electrónico, podríamos agregar fe pública en el caso de los corredores públicos, tratándose de documentos mercantiles. Y ya dijimos, el título de crédito se entiende un acto de comercio, en consecuencia mercantil. ¿Avanzamos, Juan Carlos? ¿Qué va a suceder si hacemos la firma de los documentos electrónicos precisamente a través o de la mano de la fe pública? Lo que vamos a hacer es que los corredores públicos, decía yo, estamos expresamente autorizados tanto para hacer constar hechos, actos jurídicos de naturaleza mercantil y que puedan ser suscritos por medios electrónicos y o también para generar la copia certificada física del documento de que se trata. Técnicamente es lo que entendemos como una ratificación de firmas. Técnicamente ya no habría duda de pues, la manifestación de la voluntad por parte del suscriptor en este caso, y en consecuencia podríamos estar utilizando los medios electrónicos con certeza jurídica plena en caso de agregar la fe pública. Al respecto, quiero recalcar, el documento electrónico por sí mismo es válido si cumplimos con los 4 elementos que señalábamos previamente. Pero el agregar fe pública, pues dependerá de esos casos donde el riesgo legal, donde el valor económico del acto jurídico o las circunstancias particulares, ¿no? Que ameriten que no pueda haber duda sobre la manera en que fue suscrito el documento, bueno, pues agreguemos fe pública en esos procesos. ¿Qué va a suceder? Pues bueno, que el fedatario
va a identificar a la persona firmante a través de medios electrónicos. Es válido, referimos que puede ser firmado evidentemente a distancia, incluso en el extranjero, sin necesidad de una comparecencia física de manera presencial, y vamos a cumplir con los estándares tanto de seguridad informática como de seguridad jurídica. Evidentemente tenemos que cumplir la NOM 151, ya lo refería, la herramienta de certificación digital online lo hace, y con eso vamos a tener también un plena identificación del documento, esa trazabilidad que nos requiere ya la reforma de Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Y, ¿por qué no decirlo? También pues ahorramos tiempo y ahorramos papel y ahorramos gasolina y no contaminamos. Ahora que estamos en épocas de contingencia ambiental acá en la Ciudad de México, pues bueno, no está de más decir que pues todo estos usos de los medios electrónicos ayuda y contribuye al respeto del medio ambiente. Avanzamos, Juan Carlos. Si nos platicas ahora un poquito, por favor, de lo que hacemos técnicamente de nuestro lado, de tu lado, Juan Carlos, por favor. Claro Igual que sí. seguimos avanzando. Gracias. Sí, muchas gracias. Por ahí vamos a checar las preguntas que hace el público para ver si las abordamos de una vez o al final, como comentamos, ¿no? Efectivamente, todos estos beneficios de la tecnología se pueden llevar a cabo ya sea en nuestra plataforma, en la plataforma de Suite Legal con Certeza, la cual les permite llevar a cabo procesos de firma electrónica, incluyendo los pagarés, contratos, convenios o documentos internos de la empresa, ¿no? Y puede ser también de manera integrada a los sistemas que ustedes ya tienen. Por ejemplo, si en alguna de sus organizaciones ya cuentan con un sistema que lleva a cabo todo el onboarding digital de los clientes o de los proveedores y lo único que nos hace falta es firmar el contrato, la plataforma de firma electrónica de Suite Legal con Certeza se puede integrar a ese proceso de tal manera que solamente se genere el paso de la firma, ¿no? Obviamente, el realizarlo a través de Suite Legal con Certeza garantiza el cumplimiento de las normas mexicanas referentes a la validez legal de los documentos electrónicos y a los requisitos que mencionó el licenciado hace unos minutos, ¿no? Entonces, esta plataforma, Suite Legal con Certeza, nos permite también llevar a cabo de manera muy eficiente la creación y generación de procesos de firma masivos en muy pocos pasos. Por ejemplo, una vez al año, algunas de las organizaciones envían documentos para que los colaboradores los firmen respecto al conflicto de intereses, alguna política, alguna evaluación. Entonces, en muy pocos minutos, el usuario de la plataforma puede crear los cientos o miles de documentos de los colaboradores y enviárselos al proceso de firma y al final tener un documento firmado. Lo mismo pasa en los procesos comerciales, ¿no? La evaluación de proveedores, la evaluación de clientes. Obviamente, el sistema, la plataforma Suite Legal con Certeza, es un sistema integral y no solamente permite realizar los procesos de firma, sino también resguardar la información electrónica generada durante esos procesos de firma, de tal manera que puede fungir como un repositorio oficial de la organización y todos los documentos importantes o los documentos oficiales de la empresa van a residir dentro del sistema para que no tengan que buscarlos en carpetas compartidas, en otros servidores o en la computadora de alguien, o en el correo electrónico, ¿no? Puede estar todo dentro de la plataforma y ser un archivo central de información estratégica. Como lo mencionábamos al principio de la presentación, también dentro de la plataforma se pueden realizar procesos de firma electrónica utilizando el grafo de firma o también la firma electrónica avanzada de los participantes. Eh, Se mencionó hace unos minutos a través del licenciado Juan Enrique que dependerá de la relevancia económica o jurídica de cada documento, pero obviamente eso lo determina la organización y es muy fácil poder elegir entre cuál tipo de firma electrónica se puede utilizar para cada proceso. Eso es algo bastante importante porque no limitamos a las personas o al proceso comercial o al proceso de compras, no lo limitamos a un solo tipo de proceso de firma, lo podemos hacer de diferentes formas. Nosotros en Certificación Digital Online hemos diseñado una serie de planes
y una serie de modalidades de servicio para que se puedan adaptar a cualquier tipo de organización. Puede ser desde la muy pequeña o puede ser a un corporativo donde van a interactuar diferentes áreas de la organización. Nosotros, en Certificación Digital Online, también nos encargamos, nos preocupamos de que esta implementación de medios electrónicos para la firma de documentos, de contratos, de pagarés, sea de una manera muy amable y que ustedes se sientan en todo momento acompañados, ya sea por el área operativa, nuestra área tecnológica y también el área jurídica. Como lo comentó el licenciado Juan Enrique, damos un servicio integral de tal manera que ayudamos a que esa curva de aprendizaje de la integración de la firma electrónica en la organización sea lo más amable posible y que en todo momento tengan la tranquilidad de que estamos cumpliendo con los requisitos de validez legal de los documentos electrónicos. Entonces, a través de nuestro servicio, ustedes pueden dejarnos en nuestras manos esa implementación y nosotros nos encargamos a impartir el expertise que hemos adquirido durante todos estos años respecto a la firma electrónica. Algo muy importante que mencionar es lo que se dijo en la parte del fundamento jurídico y de la validez o digamos de la importancia de la incorporación de la fe pública a los procesos electrónicos, dado que conocemos bastante bien las normas que dan valor a los documentos electrónicos, podemos ofrecer, y también con la Hermandad de la Correduría Pública número 82 a cargo del licenciado Juan Enrique, podemos ofrecer la gestión ágil de la emisión de copias certificadas de documentos electrónicos, incluyendo los pagarés. ¿Por qué es importante esta parte? Bueno, pues porque hay que decirlo, estamos viviendo en una etapa de transición de lo físico a lo electrónico y probablemente alguna autoridad o en algún procedimiento que necesitemos realizar en la organización, por ejemplo, una licitación, el requisito sea presentar los documentos de forma física y nosotros los tenemos en nuestra plataforma de manera electrónica. Bueno, pues la Hermandad con la Fe Pública nos permite poder emitir ejemplares impresos, certificados con la fe pública del licenciado Juan Enrique, para que sean presentados ante un tribunal, ante un comprador, sean presentados de manera física y pues ahora sí que agotar todas las posibilidades de cómo deban presentarse esos documentos, ¿no? En resumen, llegamos al final del material que tenemos para compartirlo con ustedes. La firma electrónica, dada las bondades de la tecnología, nos permite tener una serie de beneficios que nos ayudan a catapultar los procesos de las operaciones en las organizaciones y obviamente sin poner en ningún momento poner en riesgo la seguridad de la información, la privacidad de los datos personales o la garantía de valor legal de los documentos que se gestionan a través de nuestras plataformas. Es importante acercarse a los profesionales, a los expertos en estas materias, dado que estamos hablando de documentos de principal relevancia dentro de las organizaciones. El factor, considero yo, que dada la experiencia que hemos tenido, uno de los factores más importantes a resolver dentro de las organizaciones, no tanto es tener los elementos de validez legal, no tanto es contar con el conocimiento del valor legal de los documentos electrónicos, sino más bien tiene más el sentido de cambiar la inercia que ya tenemos como organización de utilizar documentos en papel para cambiar el chip, para contemplar otros escenarios, para valorar otro tipo de opciones y cambiar la cultura organizacional. Eso creo yo que es como, me entenderán muy bien, que es como la inercia más importante que hay que cubrir en esta brecha, en este camino para implementar la firma electrónica. Ahora sí, sin más preámbulos, me gustaría que abordáramos las preguntas que tenemos por aquí anotadas en el chat. Estamos poniendo igual al mismo tiempo los datos de contacto que les ofrecemos para que les podamos hacer una demo directamente de la plataforma y ustedes puedan ver los beneficios que pueden recibir de acuerdo a su operación concreta, ¿no? Entonces, por favor, si en dado caso que tengan la necesidad de alguna consulta, de explorar un poquito más acerca de su necesidad de la firma electrónica, podemos ayudarlos con todo gusto en estos datos.
Adelante, licenciado, si me puedes apoyar por ahí con las dudas. Seguramente la mayoría van a Sí, ser de orden jurídico, entonces te cedo la palabra. muchas gracias. Bueno, nos preguntaron al principio sobre lo de el sistema que refiere a la reforma a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Lo mencioné, pero lo aclaro rápidamente. Decía yo que eh, la exposición de motivos de la reforma a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito nos hace pensar que se va a emitir un lineamiento adicional por parte de Secretaría de Economía. Vamos a estar muy pendientes de ello. Y mientras eso no suceda, pues habremos de cumplir con esos requisitos de llevar el registro, trazabilidad y todos los datos de cada pagaré que vaya siendo suscrito y en consecuencia también los futuros endosos, pagos, cancelaciones de los títulos de crédito, etcétera. Hagámoslo de manera, digamos, propia, ¿no? Y después que tengamos lineamientos, pues habrá que cumplir con los mismos. Ya veremos cómo son emitidos en su caso. Nos preguntan si se puede usar un contrato inteligente, en este caso blockchain, para dar por pagado el pagaré si se cumplen todas las condiciones. Sí, la respuesta es que sí se puede utilizar blockchain, se pueden utilizar contratos inteligentes, porque mencionaba yo que Código de Comercio refiere el principio de neutralidad tecnológica. Podemos utilizar cualquier mecanismo de tecnología y evidentemente eso está pensado en que pues, la tecnología cambia y evoluciona y muchas veces o casi siempre a una velocidad más rápida que las leyes, ¿no? Entonces, sí podría utilizarse en el caso de CDO y de suite legal con certeza, no utilizamos blockchain, lo que utilizamos son los sellos de tiempo conforme a la NOM 151 y en su momento decidimos que fuese ese el mecanismo, es decir, ese tipo de tecnología de la NOM 151, pues porque es la metodología técnica jurídica que nuestro sistema jurídico identifica a través de esa norma, ¿no? La NOM 151. Nos preguntan, ¿se tienen casos de juicios mercantiles ganados con el uso de pagares electrónicos? Sí, hicimos en CDO, bueno, yo refería, ¿no? De pronto, Certificación Digital Online, pues es la empresa que provee este servicio de firma electrónica, pero de la mano, pues está la Correduría Pública 82 a mi cargo y nuestro despacho. Pues obvio nos interesamos como abogados que somos por probar todos estos mecanismos en los tribunales. Con independencia de que hicimos ejercicios internos, también hicimos ciertas pruebas incluso para un banco, al cual le llevamos al día de hoy la firma de pagarés electrónicos, donde presentamos los pagarés ante los tribunales de diversas formas, ¿no? Y esas diversas formas, pues fueron literalmente para probarlo. Y habrá que decirlo, esa prueba no fue recientemente, estamos hablando de hace ya 4 años que lo hicimos y que lo empezamos a probar y que por eso tenemos ya también cierta experiencia en cómo ejecutar un pagaré suscrito a través de medios electrónicos. ¿Y qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder es que el juez, ya un poquito eso es lo que hemos aprendido en el camino, pues te va a pedir que manifiestes bajo protesta de decir verdad que ese título de crédito que estás presentando para su ejecución no ha sido presentado en alguna otra autoridad para el mismo caso de la ejecución. Te va a pedir bajo protesta de decir verdad que manifiestes que no existe otro título de crédito duplicado, por decirlo así. Sabemos que se puede imprimir muchas veces, sino tiene que ser una manifestación bajo protesta de decir verdad. Y recomendaciones como esas podemos hacerles con mucho gusto. Y lo más común, porque pues, en la experiencia que tenemos, ninguna empresa migra de lo físico a lo electrónico de la noche a la mañana. Lo más común es que de pronto vayamos, pues, conforme a las políticas de cada empresa, pues migrando, voy a inventar, de pronto, oye, los pagarés de abajo de 100,000 pesos ya los vamos a firmar electrónicamente. Oye, de 100,000 a 200,000, sí, pero ¿sabes qué? Le vamos a meter fe pública. Y así cada quien, ¿no? Pueden ir migrando, porque como ya lo decía Juan Carlos, nosotros lo que buscamos es acompañarlos en ese camino y en ese camino guiarlos para que el uso de los medios electrónicos sea totalmente eficiente. Y sí, evidentemente hemos tenido casos de éxito con las pruebas que hicimos en tribunales presentando los pagares electrónicos suscritos a través de nuestra herramienta. Nos preguntan, ¿una carta poder puede ser firmada de forma electrónica? Eh, sí, o sea, mucho va a depender para qué lo utilices. Y para eso me regreso a una respuesta genérica. Cualquier acto jurídico puede ser suscrito de manera electrónica siempre que
ese acto jurídico no requiera de alguna formalidad especial. Las cartas poder, dependiendo del objeto y qué es el contenido de la carta poder, etcétera, podría ser que te pida firma de testigos o puede ser que te pida que sea ratificada ante fedatario. Pero bueno, otra vez, eso dependerá del acto jurídico en concreto que vas a celebrar. Nosotros hemos firmado electrónicamente cartas poder que a veces son sencillas, vamos a decirlo así, ¿no? Para recoger documentos, para presentar algún trámite sobre todo trámites de temas vehiculares, etcétera. Y sí, pues existe el fundamento para firmarlo, porque recordemos que la firma electrónica finalmente es una manifestación de la voluntad. Y en ese sentido, Código de Comercio para temas mercantiles, Código Civil Federal para temas civiles, prevén la manifestación de la voluntad a través de medios electrónicos. Y bueno, insisto, ya nada más habría que entender para qué se busca y si ese acto jurídico no requiere una formalidad especial y si la requiere, pues cumplirla, ¿no? ¿Qué podría ser ese elemento adicional? Pues que sea ratificado ante un fedatario probablemente. Menciona que el documento electrónico es válido, sin embargo, si no fuera a través de fe pública, ¿cómo es que se podría presentar ante un juicio? Efectivamente, yo decía que la fe pública no es un elemento necesario del documento electrónico. Pero obviamente le da una certeza jurídica adicional, pero no es requisito que los documentos electrónicos tengan fe pública. Entonces, si nosotros cumplimos con los 4 requisitos que ya refería sobre pues el documento electrónico, la generación del documento electrónico, lo que va a suceder es que lo presentas de 2 formas o tienes 2 formas de presentar el documento electrónico. Tú vas a poder exhibir el documento electrónico en su archivo de origen, entiéndase por esto un PDF, un Excel, un Word, el mecanismo del archivo electrónico del que estamos hablando, o bien vas a poder presentar, en ese caso, perdón, me regreso tantito, en ese caso vas a tener que presentar evidentemente la USB o el disco o el archivo, como lo tengas, para que pues sea accesible para la autoridad y que lo pueda visualizar, ¿no? Lo pueda consultar, es la expresión técnica que dice consultar. Ahora bien, la otra forma, y eso es lo que hacemos a través de certificación digital online, es que lo que presentes sea un documento electrónico, pero en copia certificada física. Yo mencionaba que los corredores públicos estamos expresamente facultados para generar cotejos de documentos electrónicos, es decir, copias certificadas físicas, y eso ayuda a que pues, solamente lo exhibas como lo que es un documento público que se desahoga por su propia naturaleza. ¿Qué puede suceder si presentas el archivo en un PDF, en un XML, etcétera, etcétera? Bueno, lo que puede suceder es que te pidan adicionalmente que desahogues una pericial en informática para demostrar ese método a través del cual fue generada la firma electrónica. Pero así es como se presentaría. Nos preguntan si funcionaría esto en tecnología blockchain. Repito, sí, bajo el principio de neutralidad tecnológica. Sí es posible utilizar blockchain. Sin embargo, no es lo que nosotros utilizamos en CDO. Nuevamente, lo que utilizamos son sellos de tiempo en términos de la NOM 151. Preguntan si el pagar electrónico no puede alterarse y en consecuencia el endoso tiene que hacerse en un documento electrónico por separado, ¿cómo dar certeza a la emisión del endoso para evitar que un mismo pagaré sea endosado varias veces a personas distintas? Sí, eso ya lo refería en cuanto a la forma en que presentamos el pagaré ante un tribunal. Nos van a exigir o nos van a pedir como un requisito, la mayoría de los tribunales es el criterio que han dado, en el sentido de manifestar bajo protesta de decir verdad que ese documento electrónico no lo has endosado, no lo has entregado a un tercero, no se ha cancelado, no ha sido pagado, etcétera, etcétera. Y con eso bajo protesta de decir verdad, vas a poder presentar el documento a su ejecución. Lo que nos están preguntando aquí es, obviamente, Pablo Serrano, perdón. Lo que nos está preguntando Pablo Serrano es obviamente una duda natural. Oye, ¿y qué sucede entonces si lo endoso 45 veces? Bueno, pues lo que va a suceder es que cometiste un fraude, ¿verdad? Pero sí, desafortunadamente son las consecuencias de pronto de que no sea físico.
¿Qué podemos hacer para reforzar todo eso? Pues cumplir un poquito las recomendaciones que señalábamos de tener un registro, de tener esa trazabilidad. Y entonces, imagínate que a mí me llega un endoso de parte de Juan Carlos Macías como el beneficiario, ¿no? O sea, lo emitió el Pedro Pérez y se lo dio a Juan Carlos Macías como el acreedor. Juan Carlos Macías me lo endosa a mí. Ahí lo mínimo que yo debo de cumplir conforme a los lineamientos que se dieron en la reforma es, oye, a ver, Juan Carlos, demuéstrame que tienes un registro de los pagarés suscritos electrónicamente. A ver, aquí está mi registro. Oye, ¿a quién le has endosado ese pagaré previamente? No, pues a nadie. Mira, aquí está mi registro. Entonces, son las precauciones mínimas que habríamos de cumplir. Digo, no estamos evidentemente cerrados a que alguien cometa un fraude, pero bueno, los fraudes se cometen de manera electrónica y de manera física y de muchas maneras más, pero los elementos electrónicos sí nos van a dar esa trazabilidad de fecha y tiempo exacto por el sello de tiempo que conllevan y vamos a poder tener algunos elementos más para verificar que la información que nos está dando quien nos cede o endosa el pagaré, pues tengan ciertos sustento. Nos preguntan, la firma del aval, ¿cómo se haría utilizando suite legal con certeza? Bueno, la firma del aval la tendríamos que hacer en el mismo momento que la firma del suscriptor. Aquí, Juan Carlos, no sé si quieras explicar un poquito cómo funciona la herramienta en cuanto al número de firmantes, cómo se aplica la firma. Y por cierto, saludos, Adriana, ya te identifiqué. Pero bueno, si nos comentas, Juan Carlos, por favor, cómo se aplica esta firma de varios firmantes en un documento electrónico, por favor. Claro que sí. Y nada más hago un paréntesis, invitándolos a que, por favor, si quieren que les compartamos esta presentación, ampliemos las respuestas a sus dudas, con mucho gusto lo podemos hacer sin ningún compromiso. Por favor, mándenos un mensaje y nos ponemos en contacto con ustedes. Y sí, efectivamente, la parte de hacer firmar a un aval, pues prácticamente es como lo hacemos actualmente en la vida diaria. Solo lo que vamos a hacer es que en el proceso de firma vamos a incorporar los datos del aval para que en uno de los pasos del proceso de firma el aval registre su consentimiento en la plataforma. No es muy diferente a lo que haría el deudor o lo que haría el acreedor dentro del proceso de firma. También se incluiría al aval. Adelante, licenciado. Nos preguntan precios, pues igual todo depende como en la vida del volumen, ¿no? De las firmas, de los procesos. Algo muy importante, los corredores públicos no tenemos un arancel, podemos pactar libremente nuestros honorarios. Esto hace que al utilizar medios electrónicos podamos dar precios evidentemente mucho más económicos que lo que se hace de manera física. Pero igual, si quieren información ya muy concreta comercial, con gusto se las hacemos llegar. Nos preguntan si han presentado esta información a Comisión Nacional Bancaria, a Conducef. Sí, nada más que a través de las instituciones. Quien nos lo pregunta seguramente saben que esas consultas o esas opiniones que pedimos a las autoridades tienen que ser directamente por parte de los generadores del documento. Nosotros como CDO no somos los generadores del documento, somos los que proveen una herramienta para la utilización de las instituciones financieras. Y sí, evidentemente las instituciones financieras las han utilizado y es a ellos a los que se les otorga estos mecanismos o estas autorizaciones, ¿no? Dice, soy Dayani de Superapréstamos, somos una SOFOM. Para poder utilizar este tipo de herramientas debemos de tener o tramitar alguna autorización. Es en políticas y por cierto, igual, Dayani, si gustas, ya más adelante te vamos a dar porque parte de nuestro equipo está precisamente especializado en temas de SOFOMES y sí, tenemos que cumplir un caminito, sobre todo si el pagaré lo vas a utilizar como parte de la generación del crédito y eso es muy importante. Muchos de nuestros usuarios utilizan el pagaré en la redocumentación de deuda. Si tú vas a utilizar el pagaré para redocumentar deuda o para cobranza, no es necesario. Si ese pagaré o la generación del pagaré lo vas a utilizar como un mecanismo de la generación del crédito, sí hay que cumplir con otros requisitos y con mucho gusto te asesoramos. Insisto que eso es parte de nuestro acompañamiento legal que brindamos.
Nos preguntan, ¿el registro, trazabilidad, endosos también se certifican para una prueba documental junto con el pagaré? Sí, claro, esa es una gran recomendación, porque de esa manera lo que nosotros hacemos, así como de pronto podemos tener una certificación por parte del secretario del consejo sobre cierta estructura accionaria, lo mismo podemos generar por parte de un apoderado o de un representante legal en el sentido de que pues este es mi registro oficial que tengo, esta es mi manifestación de la voluntad al momento en que presento el pagaré para endosarlo, para ejecutarlo, etcétera. Y esa es la manera que también podríamos los fedatarios estar certificando todos estos registros. Y saludos, Ailey. Considero que sí debe tener tecnología blockchain, ya que si se endosa, ¿cómo se le daría seguimiento? Creo que no basta con cumplir con la NOM 151. Bueno, obviamente, otra vez, bajo ese principio de neutralidad tecnológica, puede ser utilizado blockchain. Nosotros, ¿por qué estamos utilizando NOM 151? Porque es el mecanismo oficial que generó Secretaría de Economía a través de esa norma. Nos preguntan cómo se endosa el documento digital. Lo que referíamos es que al no poder alterar el documento electrónico original, porque no lo podemos alterar, romperíamos uno de los elementos de validez jurídica de los documentos electrónicos, lo tenemos que hacer en documento separado y ese documento separado referirlo al pagaré original que se está endosando y llevar en nuestro sistema, que ahorita sí lo debemos de entender, un sistema propio, ese registro y esa trazabilidad de manera propia mientras no se señale un nuevo lineamiento por parte de Secretaría de Economía. Nos preguntan, ¿siempre es necesaria la pericial en informática? No siempre es necesaria la pericial en informática, sobre todo porque si tú tienes un mecanismo, en este caso también como el de Suite Legal con Certeza, que te deja toda la trazabilidad de cómo se fue generando la información electrónica, pues vas a tener los elementos en el documento mismo y no sería necesario. Además, si lo presentas en una documental pública, como lo decíamos, a través de una copia certificada física, pues sí podrías omitir esa pericial en informática o ahorrártela, digámoslo así. Nos preguntan, ¿la ratificación ante fedatario ya es posible realizarla en medios electrónicos? Sí, evidentemente yo puedo hablar sobre corredores públicos. Los notarios, pues sabemos, se rigen por su ley local y cada ley de las diferentes entidades, pues es diferente. En cuanto a los corredores públicos, nosotros nos regimos por una ley federal que nos aplica en toda la República en consecuencia y tenemos los elementos para que podamos hacer a través de fe de hechos, pues hacer constar lo que realice una persona en actos y hechos mercantiles y a través de medios electrónicos también. Sí, nosotros en la Correduría 82 de la Ciudad de México damos ese servicio ya de ratificaciones de firmas a través de medios electrónicos. Dice, por eso mismo recomendamos blockchain, de lo contrario, bueno, estamos platicando un poquito de lo mismo. ¿Se puede utilizar para una vía de la revisión? No entendí esa pregunta, pero ahorita lo aclaramos. Igual estamos a nada de que se nos acabe el tiempo. Digo, nosotros con mucho gusto vamos a intentar responder todas sus preguntas y si no, de todos modos, aquí están los datos de contacto para reiterarnos a la orden, ¿no? Dice, ¿a dónde les escribimos para solicitar la presentación? Estamos proyectando los datos de contacto. Estos datos de contacto o sea, la liga te lleva a un WhatsApp. Ese WhatsApp, ahí nos ponen por favor su información. Con mucho gusto se las entregamos y con mucho gusto podemos hacer una demostración y abundar sobre el tema. Nos pueden compartir la presentación con gusto. Ahí están los datos. Dice, la autorización o es certificación la que tienen que tener, ya que es certificación la misma. No entendí la pregunta. A ver, la autorización o es certificación la que tienen que la misma. Perdón, no lo entendí, pero no entendí la pregunta, pero igual nos vamos a reiterar sus órdenes en los datos de contacto que estamos dejando, ¿no? Nos piden igual la presentación. Nuevamente, Adriana, gusto saludarte. Ya se puede firmar sobre un documento firmado electrónicamente, así debería endosarse. Ok, bueno, son comentarios que nos hacen. Es posible firmar un pagaré electrónico con la firma electrónica avanzada del Estado de Querétaro. Bajo el principio, otra vez, bajo el principio de neutralidad tecnológica, pues tú puedes firmar con cualquier tecnología.
Y eso de pronto lo refiero al tema de la firma electrónica avanzada que emite el SAT. Algunos nos preguntan o nos dicen, oye, es que si yo estoy firmando con la firma electrónica avanzada del SAT, ¿tiene algún efecto tributario? No. Estamos utilizando o se puede utilizar la firma electrónica del SAT por ser una entidad generadora de los certificados de firma. Quiero suponer, aquí lo que nos dice la firma electrónica avanzada del Estado de Querétaro debe ser seguramente emitida a través de un ente facultado para generar esos certificados de firma electrónica avanzada. Y sí, jurídicamente es posible. Técnicamente nada más es cuestión de configurar las herramientas para que la plataforma pueda identificar el certificado de firma que queremos utilizar. Nos piden igual la presentación, etcétera. A ver, en la herramienta, perdón, acá vi que estaban otras preguntas en la de preguntas y respuestas. Nos dicen, ¿se puede mezclar firmas autógrafas y electrónicas en el mismo documento? A ver, tenemos que entender, la firma electrónica, insisto, es una manifestación de la voluntad, ¿correcto? ¿Qué va a suceder? Pues que una persona, sí, así es como estoy entendiendo la pregunta. Una persona manifestó la voluntad, pues a través de un medio electrónico, se plasmó en ese medio electrónico. ¿Qué podría suceder ahora? Que se imprime ese documento electrónico y que alguien plasma esa firma en ese otro documento. Pues sí, porque finalmente es una manifestación de la voluntad. El reto sería entonces cómo exhibo ese documento ante una autoridad o cómo lo llevo ante una autoridad, porque voy a llevar el impreso firmado autógrafamente más el electrónico, nada más podríamos tener esa complicación. Pero nos ha sucedido y hemos tenido casos donde lo que nos dicen en ese supuesto es, bueno, pues el firmante de manera autógrafa, pues ratifica el documento o el contenido del documento ante la autoridad que corresponda y se subsana ese problema, ¿no? Pero insisto, pues finalmente es una manifestación de la voluntad. Dice, el endoso electrónico tendría que estar en el mismo sobre electrónico para su validez. Tiene que estar en un documento por separado y ese es un buen punto. Tú puedes generar ahora un archivo, una carpeta de 2 documentos, el pagaré más el endoso, en un solo sobre, vamos a llamarle así, electrónico, que a su vez tenga los sellos de tiempo de la NOM 151, pero lo tienes que hacer por separado para no alterar el pagaré original. Dice, si entendí bien, básicamente el servicio se centra en la certificación de la NOM 151 que otorga los principios de conservación, presentación, reproducibilidad del documento, entre otros, para poder ser aplicado al 100% los procesos documentales de una empresa. Sí, o sea, sí, efectivamente, hay que cumplir con la NOM 151 y los otros requisitos que señalé durante la charla vienen en Código de Comercio, Código Civil Federal y Código Federal de Procedimientos Civiles principalmente. Nos preguntan, la intervención del fedatario, perdón que estamos excediendo un poquito el tiempo, pero bueno, mientras puedan mantenerse en la sesión, nosotros igual. La intervención del fedatario es dentro de la plataforma. No, no necesariamente es mi intervención dentro de la plataforma. Podemos hacer esa mezcla de conexión a través de medios electrónicos. Pueden firmar de manera remota el documento electrónico y posteriormente ratificarlo también ante mí como sucede muchas veces, ¿no? Muchas veces en lo físico se firma primero el contrato y luego ese contrato es el que me lo llevan y lo ratifican. Lo mismo puede suceder a través de medios electrónicos. No es necesariamente que yo esté presente durante la plataforma, pero sí es una modalidad que puede suceder. ¿Se puede usar un contrato inteligente? Creo que esto ya nos lo habían preguntado en el otro chat. No sé, creo que ya desahogamos todas. De todos modos, insisto que nos reiteramos a la orden. Juan Carlos, no sé si quieras dar alguna conclusión, por favor. Gracias, muchas gracias. Bueno, pues nada más agradecer a todos su participación. Obviamente, seguramente tendrán algunas dudas de carácter más privado. Con todo gusto, mándenos un mensajito por WhatsApp y nos ponemos de acuerdo para tener una charla más a fondo. Y sobre todo, mencionar que esto de la firma electrónica ya no es que tengamos la duda de si tiene valor legal o no. Es un tema más bien de aventarnos ya al ruedo
y empezar a explorar cómo implementarla en nuestra organización. Y nosotros somos su mejor aliado para poder llevar a cabo este proceso de integración de la firma electrónica. Queremos agradecerles a nombre de todo el equipo de certificación digital online una vez más su presentación. Probablemente en futuras ocasiones les vamos a estar invitando a otros temas interesantes como este que sean muy útiles para ustedes y pues que tengan buena tarde. Adelante, licenciado. Muchas gracias a todos. Estamos a sus órdenes y en contacto. Buena tarde. Hasta luego.